Bienvenidos a De Texto a la Rutina, el podcast de Luz en tu Copy y Nora Casti, para aprender a expandir y comunicar tu servicio de salud y de bienestar al mundo digital. Aviso importante. Este podcast ha sido grabado en exclusiva para profesionales de la salud y toda aquella persona que se dedique a ayudar en el bienestar de los demás, coach, entrenadores, etc. Si no es su caso, por favor, escúchelo bajo su propia responsabilidad. Gracias. Episodio número 10. Ordenando las ideas antes de empezar con tu negocio online. Durante esta temporada vimos lo que es el recurso gratuito, un cliente ideal y fuimos hablando de distintos temas de marketing básicos para empezar con tu proyecto de salud y nutrición por Internet. Pero, ¿qué hacemos primero y qué hacemos después? En este episodio te vamos a hablar sobre nuestras experiencias y te contamos los errores más comunes que solemos notar en los profesionales del bienestar y de la salud. Hola Nora, ¿cómo estás? Hola Luz, ¿cómo estás? Tanto tiempo. ¿Qué te parece este episodio? Wow, sí, la verdad, sinceramente, como creo que como cualquier situación de formación que en cierto sentido con nuestros episodios estamos tratando de transmitir conocimiento, es bueno pararse y ponerse a pensar y resumir un poco todo lo que hemos aprendido y cómo lo podemos aplicar, porque si no, seguimos hablando de definiciones y todo lo más, así que es como que, bueno, mucha gente cuando se nos acerca dice, bueno, sí, muy lindo todas estas definiciones, pero ahora cómo lo llevo a la vida real, ¿no? Cómo lo bajo todos estos contenidos a la vida real. Así que me parece genial que nos concentremos hoy en qué es lo que tienen que hacer primero, qué es lo que tienen que hacer después. A ver, ya sea un proyecto de salud en nutrición por internet, ya sea un proyecto de salud de yoga, de meditación, es decir, estamos hablando de salud y bienestar en general. Entonces, cuando somos profesionales de este tipo de área, ¿de qué forma sería la ideal para empezar a aplicar y a avanzar con un negocio de servicios digitales, ¿no? Así que te vamos a contar un poco sobre nuestras experiencias, nuestros errores también, no los vamos a ocultar, te los prometemos, y también qué es lo que vemos que hacen otros profesionales cuando tienen que dar sus primeros pasitos en sus negocios online. ¿Empezamos? Vale, vamos allá. Yo creo que el primer error que cometemos, que yo también lo hice cuando empecé, es de no tener en claro este cliente ideal. A mí me pasó cuando yo empecé con este tema del copywriting y de los lanzamientos que para mí era muy difícil definir o centrarme en un grupo de personas en particular. Era como, bueno, yo hago esto, yo soy este profesional, entonces como soy este profesional, que es una carrera no tan normal y no tan conocida, dije, no, yo simplemente hago copy para cualquiera. Que vengan todos a mí. Exactamente. Más o menos una cosa Y, así. e- Bueno, y es- yo ofrezco el servicio, que venga el que quiera. Exactamente. Creo que es un poco lo mismo que yo veo que les pasa a veces a mis clientas, que también es como, no, yo no me quiero centrar porque para mí es como, no, que vengan todas, que vengan cualquier persona. Y después, cuando reflexionamos y nos damos cuenta que no le hablamos a todo el mundo y hay mucha gente con la que nos gusta trabajar y otra gente con la que no. Es cierto, algunos, digamos, profesionales también del marketing lo que plantean es que cuando uno no tiene en claro, primero tiene que experimentar y experimentar con diferentes tipos de personas. Yo cuando vi esa propuesta de, bueno, prueba, al estilo como hiciste vos, ¿no? Es decir, a todo el mundo. Y yo, por ejemplo, yo tenía en claro que si iba a trabajar para alguien que se dedicara al área inmobiliaria, o al área de, no sé, de lo que tenga que ver con finanzas y todo lo más, no es mi fuerte. Entonces, es cierto que no me quedaba todavía bien en claro quién
qué persona quería dirigir mis servicios, pero sí, por ejemplo, lo primero que pensé es, bueno, no, no, cualquier persona, no. No, eso tenía en claro que tenía que ser algo con las cosas que yo me siento más cómoda transmitiendo, y en mi caso estaba relacionado o con educación o con salud, digamos, es decir, con los demás, además es mucha inversión de tiempo, energía, así que es cierto que en mi caso lo primero que hice fue, bueno, ok, entiendo que no es todo el mundo, pero para descubrir quién, lo primero que empecé a hacer para descubrir este cliente ideal es, obviamente, ya se lo imaginan porque lo dije como 300 veces a lo largo de esta temporada, investigar. Me puse a investigar con diferentes profesionales del área de la salud y a conversar con ellos, a ver que si yo tenía, digamos, algo para ofrecerles y si a ellos les interesaría, y escuchar sus respuestas y ver con quiénes me sentía más cómoda. Entonces, ese cliente ideal, por ejemplo, ahí me quedó muy en claro que a mí no me gusta trabajar con profesionales de la salud que no tienen tiempo para sentarse conmigo a conversar. Así de sencillo. Si es una eminencia que se la pasa todos los días en congresos y no tiene ni 5 minutos para sentarse conmigo para que yo pueda ayudarlo en su enfoque de su servicio digital, etcétera, a mí no me interesa trabajar con alguien que no tiene tiempo. Sí, o también a veces es, creo que un consejo que yo me daría a mí misma del pasado es enfócate en la problemática que tienen estas personas. No te enfoques tanto en vos ni en lo que vos ofreces, sino en la problemática. ¿Por qué alguien debería contratar a un copywriter especializado en lanzamientos? Claro. ¿No? O sea, ¿por qué? Porque es una persona que no sabe, no le interesa, no tiene tiempo, tiene ganas de delegar y tiene algo para vender. Entonces, a veces me pasaba que yo encontraba clientes que todavía no estaban preparadas para llegar a ese nivel, a delegar algo. Entonces, es Que pensar, recién estaban empezando directamente, no claro, había nada para delegar porque todavía se estaban ordenando de qué era lo que querían hacer. exactamente. Entonces, ¿qué es lo que planteé? Dije, bueno, a ver, ¿qué es una cosa que por lo general las personas necesitan, que tienen como lo que se llama en marketing, un nivel de conciencia Ujú, mucho más bajo, que claro. era el tema de las redes sociales, que es algo que vamos a ver dentro de una de las próximas temporadas del podcast. Bueno, en mi caso, al dedicarme tanto a copy web como a blogs, yo sé que la persona que necesita una redactora, una persona que sea redactora profesional en el área de salud de blogs, ya tiene una página web. Es decir, en general, esa persona no llega a mí por la problemática de necesito un mensaje para mi web o necesito crear el mensaje de mi web. Viene con otro problema. Así que sí estoy muy de acuerdo que el tipo de problema te ayuda a discernir quién es tu cliente ideal también. El que te gusta, el problema que querés resolver o a quienes querés ayudar, también te define esa persona. Sí, sí, sí. Entonces, ¿por dónde empezaríamos si tendríamos que volver a hacerlo y somos profesionales tradicionales? Es primero definiendo el cliente ideal. Que el texto, digamos, todo esto lo desarrollamos mucho en el episodio número 5. Sí. La segunda parte o noción que tendría en cuenta sería definir un nicho de mercado, que fue lo que hablamos en el episodio 3. Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué es importante definirlo? Pueden volver al episodio y escuchar, dimos muchas razones por qué es importante tener un nicho, pero de cierta forma te convertís en una figura de autoridad mucho más rápido para tu audiencia, porque sos la persona indicada para resolver el problema indicado. Exactamente. En mi caso, por ejemplo, si lo llevo a la experiencia personal, yo pensé que cuando había definido que iba a ser un servicio, ya sea de redacción o de copy web para profesionales de la salud, ya está, había nicho.
Y en Sí, ya realidad está. ya está, listo, era área de salud, listo, ya está, me acoté y al acotarme, listo, ya tengo un nicho. Y en realidad me di cuenta que no es lo mismo el traumatólogo, que el ginecólogo, que el nutricionista, que el odontólogo, que sus problemáticas y sus necesidades eran muy diferentes. Así que después de definir que iba a trabajar con el área de salud, tuve que seleccionar, por ejemplo, en el nicho es a qué tipo de negocios quería ayudar dentro del área de salud. Y ahí fue donde dije, bueno, con las personas, y esto también, nuevamente salí a hacer entrevistas, hablé con profesionales de diferentes profesiones y especialidades, y ahí fue cuando dije, bueno, con esta gente me siento súper cómoda. Son personas como abiertas, dispuestas a escuchar, son joviales, entretenidas, y eso resuena mucho con mi manera de ser, y por eso van a ver que la gran mayoría de lo que comunico está orientado al área de nutrición, porque las nutricionistas son profesionales que de verdad son, de hecho, desde la época de investigación que me dedicaba al asesoramiento científico, mis clientas principales eran todas nutricionistas, así que a pesar de no ser nutricionista, pero entiendo todos los conceptos que ellas, digamos, manejan habitualmente, entonces ahí sí, dije, bueno, okey, comunico y vendo mis servicios a, el área de nutrición específicamente, alimentación y nutrición. Sí. Y en tu caso, ¿cómo fue, Luz? ¿Cómo En mi definiste tu nicho? caso fue no fue hace tanto, es raro, es raro esto, pero no fue hace tanto porque justamente era lo que a vos te pasó, ¿no? Era de decir, bueno, a ver, ya soy copy, okey, ya es difícil decirle a la gente, explicarle a tu mamá qué es ser copy, ya es un desafío. Bueno, después tenía que bajarlo a decir, bueno, okey, soy copy para lanzamientos digitales, que también es algo Ujú. interesante, De todo lo de copy que se puede hacer, que hay diferentes áreas, áreas, elegiste la de lanzamiento. la de lanzamientos, que en realidad he trabajado con agencias y es esto un poco que vos decís, cuando vienes con una agencia, te toca el que te toca. O sea, el cliente puede ser alguien que hace pádel, como alguien que hace espiritualidad y como alguien que es Vende quien autos. vende autos y vos te tenés que amoblar a esto. Y para mí, a ver, si viene en un desafío porque te da como mucha cancha, para decirlo de alguna forma, o te da mucha flexibilidad, cada vez yo me acuerdo que era como que tenía que partirme el cerebro en dos, en decir, ay, bueno, no, para que ahora tengo que escribir sobre coaching, ahora tengo que escribir sobre un producto de, no sé, de Perfume, pádel, sí, perfume. entonces es difícil. Ujú. Y por último, me di cuenta que todas las clientas que yo tenía tenían todas una parte más espiritual, más como holística, más de trascender e impactar. Entonces dije, claro, es esto lo que yo quiero. Son personas que realmente l- tienen algo de lo sutil, de que es difícil transmitir cuando sos una profesional de espiritualidad o de coaching holístico, transmitir lo que haces. Exactamente. Igual, yo creo que nuestras experiencias hay que también tenerlo en cuenta. Yo lo pensaba, digo, ¿no? Porque mucho de la gente que se dedica a un determinado, no sé, meditación o se dedica a cardiología, no piensa en, bueno, ya está, es cardiología mi nicho. Y ahí es donde yo los desafío a decir, no hagan lo mismo que hice yo al decir, bueno, hago copy para salud. Digamos, es cardiología, por ejemplo, pero cardiología para qué tipo de paciente y qué tipo de patología incluso. Es decir, buscar un micro nicho es, por ejemplo, transformarse en un servicio relacionado para pacientes que tienen insuficiencia cardíaca crónica, no para los que tienen una arritmia o para los que tienen un episodio de una malformación cardíaca o al contrario, uno decir, bueno, me voy a dedicar a prestar servicios a pacientes que tienen alguna patología de cardiología relacionada con malformaciones cardiológicas. Entonces,
Y no solo hablar de que no es lo mismo hacerlo en niños que en adultos, no es lo mismo pediatría que en la persona que, digamos, está en etapa adulta o es adolescente. Entonces, no piensen en que el servicio que prestan automáticamente, o la especialidad o el título que tienen, define el nicho. Eso no define el nicho, y esto es importante que lo tengan en claro. Si uno se dedica a meditación o, por ejemplo, a yoga, hay diferentes tipos de yoga. Mm. Entonces, transmitir un micro nicho en yoga es elegir uno de ellos. ¿No es cierto, Sí, Luz? sí, efectivamente. Y esto viene muy relacionado al tercer punto del episodio, que es tener una propuesta de valor. Cuando ya tenemos y definimos a quién le hablamos y en qué nicho estamos, bueno, se combinan las dos partes anteriores para generar una propuesta de valor. Que sería una frase que resume todo eso, básicamente todo. Es decir, a quién le estamos dirigiendo el mensaje Ujú. y, digamos, que qué tipo de nicho nos estamos dirigiendo. No solo a quién, sino qué tipo de servicio y nicho nos dirigimos. Eso lo vimos todo en el episodio 4, la propuesta de valor. Sí. Bien, y todas estas cosas, lo que estuvimos viendo hasta ahora, se pueden hacer sin siquiera abrir una red social, sin ponernos a pensar si tenemos que estar en Instagram, TikTok, LinkedIn, si Sin abro mi invertir página web. dinero, sin invertir Sí, dinero. Sí, cero costo. Sentarse y pensar a quién, qué nicho y escribir esa frase. sí, y también esto aplica para las personas que hacen productos físicos, porque a veces decimos, no, bueno, primero tengo que tener el stock de, no sé, de lo que sea, y después vendo. Y no necesariamente. Si nosotros nos dedicamos a hacer velas artesanales, para decir un ejemplo, Sí. también tenemos que tener definido, bueno, ok, velas artesanales, qué tipo de velas artesanales, para quiénes son, qué propuesta de valor diferencial tienen. Todo esto se trasciende a todos los niveles. Exactamente, es decir, tomarse el trabajo de no, es decir, de resistir la tentación de abrir la red social y ponerle nombre a nuestro negocio y empezar y pensar que ahí, a partir de ahí hay que empezar. Es decir, no se tienten, no entren por ahí, entren por definir quién es primero el cliente al quien quiere dirigir su mensaje, definan el nicho y escriban esa frase que transmita exactamente ese servicio, a quiénes y el nicho específico al que se dirigen, que las hace diferentes al resto de las personas, digamos, ¿no? Es decir, por eso se llama propuesta de valor diferencial. Así que estos 3 pasitos, si nos preguntaran a nosotras, y esa fue la razón por la cual hicimos este episodio, de todo lo que estuvimos viendo, estos 3 pasitos son el ABC para empezar. Y Sí. no requieren nada, ni de costo, solamente tiempo y paciencia de empezar a definir exactamente qué es lo que queremos. ¿Y después qué seguiría, Luz? Antes de pasar al próximo tema, lo que quiero aclarar es que no pasa nada si lo vamos cambiando y transitando en el camino, como nos pasó a nosotras. O sea, no hace falta que la primera vez nos salga perfecta esta No definición. es un casamiento. Exactamente. Se puede ir ajustando, como nos pasó a nosotras en los ejemplos que contamos, se puede ir ajustando a lo largo del tiempo. Exactamente. No, es una prueba y error, y a veces vas poniendo una palabra que resuena mejor, que conecta más con tu audiencia. Entonces, la clave es hacerlo y probar. Exactamente. Y de hecho, si quieren saber si todo ese trabajo previo que lo transmiten en esa propuesta de valor se entiende, lo primero que tienen que hacer es comunicarla. Entonces, si cuando la comunican las personas todavía le siguen preguntando si se dedican a tal otra cosa, como me pasaba a mí, cuando yo decía, soy copywriter, y me miraban y me decían, cuestiones de derechos, ¿no? De derechos de patentes y todo lo demás. El derecho de No, no, autor. claro, de derecho de autor, no, no, es decir, y ahí cambié, bueno, soy redactora publicitaria, listo, ahí se Sí. entendió mejor. Entonces, por más que la palabra copywriting ahora en este momento es más entendible, en el ámbito de salud era muy poco entendible y había que ver el contexto, así que prueben.
Si no se entiende, quiere decir que todavía tienen para mejorarlo. Y lo pueden hacer y lo pueden cambiar. Nadie va a andar mirando No, cómo era su propuesta de valor hace 5 años atrás y lleva un registro y mira cómo lo cambió. Nadie, nadie. Así que siéntanse cómodas en ir probando estos 3 pasitos. sí. Las últimas partes que seguirían sería diseñar una oferta. ¿Qué Así. nos referimos con diseñar una oferta? Es tener en claro qué vamos a vender, qué incluye y qué no incluye. De todas las partes del aspecto de una oferta, ya sea la cantidad de sesiones que tenemos de clases de yoga, si la duración, si tenemos un combo o un paquete que se vende en 5 clases, los días que van a ser, los horarios. Antes de siquiera ponernos a abrir el Instagram, tenemos que tener en claro todas estas cosas. Sí, ¿Qué modelo va a totalmente. ser? Si va a ser un modelo de suscripción, si va a ser un modelo de pagar por clases sueltas, todas esas cosas las tenemos que tener en cuenta y es nuestro deber como profesionales comunicarlas. Exactamente. Y además tener en cuenta que este diseño de esta oferta puede ser que con el tiempo también se modifique. Puede ser que cuando apenas empezamos no tenemos tal vez muchos clientes, entonces la oferta o el servicio lo voy a hacer online y a través de un Zoom y Ujú. listo. Y después me doy cuenta que nada, que quiero tener más ingresos y si solamente le puedo X cantidad por semana de atender un servicio online y quiero incrementarlo, evidentemente la opción uno a uno vía Zoom no me va a funcionar para crecer, pero tal vez me sirve para dar mis primeros pasos. Entonces, diseñar la oferta es, bueno, en este momento que recién empiezo, ¿qué cómo lo voy a prestar a mi servicio digital? Recuerden que estamos tratando de hacer foco en lo digital, así que, ciertamente algunas cosas se pueden complementar con lo presencial, etcétera, pero bueno, la idea de lo que estamos charlando en este podcast principalmente está orientado a lo digital. Entonces, ¿cómo lo vamos a diseñar? ¿Qué le vamos a ofrecer? Las garantías, si hay devolución, si no hay devolución. Recuerden que el mundo digital no es lo mismo que el mundo presencial. Por lo tanto, hay que tomarse el trabajo de pensar cada uno de estos pasos. Y a veces, y esto lo charlábamos con Luz antes de empezar el episodio de hoy, y a veces es recomendable tener algo como mínimamente, digamos, como una versión mínima de tu servicio, tipo, ya más o menos tengo en claro qué le voy a dar en la primera sesión, en la segunda, tipo ya tener o la presentación o el PDF con los ejercicios que le voy a dar al paciente o el recetario, digamos. A veces es bueno también tener una pequeña prueba, no la totalidad, sino mínimamente ver qué es lo que sucede y probar un poquitito con una versión que se llama servicio mínimo viable o, en el caso de que sea algo físico, producto mínimo viable. Sí, es como la receta para la torta. No hace falta que tengamos los ingredientes, pero es importante que sepamos el paso a paso para construir esta torta. Totalmente. Es decir, yo creo que incluso si lo tuviéramos que me encantó la representación. Si tuviéramos que decir, yo diría, diseñar la oferta es escribir la receta. Y el producto mínimo viable es, en vez de hacer la torta entera, probar con un mini cupcake o con un muffin. Hago Sí. un muffin. No le entrego la torta entera, le entrego un muffin y me fijo qué dice. Sí. Y el tercer punto sería salir a vender este cupcake, ¿no? Este producto mínimo viable es salir a vender y si no nos animamos quizás al principio salir a vender, que si la primera vez que lo hicimos es intimidante, es decir, bueno, sentarnos a conversar con esta gente, estos pacientes o clientes ideales y preguntarles, hacerles una encuesta muy simple y preguntarles, bueno, ¿estarías interesado en tal cosa? ¿Cuál es tu mayor dificultad a la hora de, no sé, del problema que resolvemos o qué nos gustaría, si hiciera un programa con tales características, ¿te unirías o no? Claro,
La idea sería de alguna forma contarle cuál sería nuestra solución y qué opina de ella, porque tal vez nos mandamos toda la solución y al final no era lo que necesitaba. Sí, sí, sí. Y parece muy complejo, pero es hablar y es sentarnos con nuestro cliente a escuchar qué es lo que necesita y ajustar nuestra oferta en base a lo que nos dice el cliente. Exactamente. Bueno, Nora, ¿qué te pareció este episodio? Me parece que era súper necesario dejar en claro, en función de todo lo que vimos, bueno, si tuviera que empezar, ¿por dónde empiezo, chicas? Sí, me parece una pregunta que tratamos de resolver con este episodio y que nos estamos acercando, obviamente, digamos, en media hora, muy por arriba, pero que son pautas muy de accionar, que lo pueden hacer y empezar a implementar. Bueno, sí, coincido plenamente y gracias por compartir este espacio conmigo hoy. Y con nosotras. Y con nosotras, sí, conmigo, vos, Nora, me refería, pero sí, con nosotras. Sí, se nota. En fin, Ya eh, sabés que podés encontrarnos en nuestro canal de Telegram, el que aparece siempre al final, y para pedirnos nuevos temas, nuevos episodios, nuevas ideas, cosas que estén necesitando, pero ya te vamos adelantando que esto no termina acá. Tenemos una temporada 2. ¿Y de qué va a tratar, Luz? la temporada 2, como adelanté en el episodio, va a tratar de un tema polémico que son las redes sociales, Ah, que nos lo consultan muy a menudo. en las famosas redes sociales. Sí, sí, qué lindo. Pero Ah, bueno, nada, no desesperen, no desesperen. Ya viene la temporada 2 y las vamos a ayudar, no se preocupen. bueno, Nora, nos vemos en la próxima temporada entonces. Así es. Hasta luego. Si te encantó lo que escuchaste, podés seguirnos en Telegram en @detextolarutina para enterarte cuando publicamos nuevos episodios. Te vemos ahí.